enseñanza. Y entonces, para poder tomar decisiones con respecto a cómo diseñar mi propuesta de enseñanza, tengo que tener el marco teórico relativamente fresco y de hecho disponible para cuando necesita consultar algo, o sea, tener a disposición esos materiales. O sea, bueno, si tengo que pensar sobre, no sé, los estilos de aprendizaje, bueno, ¿qué autor lo trabajaba? Lo trabajaba Fernández Coto, ¿sí? De disponer del material y más o menos tener una organización. De ahí que la revisión de bibliografía en el transcurso de esta semana pedí que uno de los campos era completar el mail, así que les va a llegar la puntuación y la devolución con comentarios al mail que han indicado en el cuestionario. Bien, eso es con respecto entonces a la película La Ola. Quienes no lo resolvieron ya van a tener esta nueva actividad de comparación. Con respecto al cuestionario, en el transcurso de la semana van a recibir las devoluciones y hoy lo que tenemos un poco es un mix o recuperar algunos de los últimos contenidos abordados y que vamos a abordar. Entonces, tengo una presentación, vamos a ir conversando desde la presentación. Cualquier consulta, duda, inquietud, activan el micrófono y lo hacen. Bueno, lo último que trabajamos fue el cómo de la enseñanza, ¿no? Y empezamos a ver este material de Gibbs y Palamidesi sobre planificación y luego el texto de Feynman sobre programación de la enseñanza. Entonces, de algún modo, nos preguntamos, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de planificar, vamos a hablar de programar. Entonces, algunas cuestiones que hay que diferenciar y que es necesario hacerlo. Cuando hablamos de programa, ¿sí? Lo hacemos más desde el lado pragmático, más desde esa definición de lo que voy a hacer en relación a un curso, en relación a una asignatura, en relación a una unidad didáctica, en relación a una clase. Entonces vamos a decir, voy a programar una clase, voy a programar una secuencia didáctica, voy a programar un proyecto. Es como concretar todas esas intenciones y todas estas cuestiones que hacen a la planificación de manera concreta, ¿sí? ¿Deja de ser una planificación? No, porque la planificación es una guía que orienta la acción, una hipótesis de trabajo, nosotros lo entendemos como una hipótesis de trabajo. Entonces, son modos, formas de mencionarlo, ¿no? Entonces, cuando lo que vamos a hacer ahora, de ahora en más, es programar. ¿Lo podemos mencionar como planificación? Sí. ¿Puedo hablar de un plan de clase? Sí. ¿Puedo hablar de una secuencia didáctica? Sí. ¿Puedo hablar de una unidad? También. ¿Por qué lo vemos necesario esto de poder concretar, de poder poner en un formato escrito o digital la planificación de la enseñanza? Por tres razones. Principalmente que nos dedicamos a una actividad que tiene intenciones y tiene metas, ¿sí? Definidas en el currículum, definidas por el proyecto educativo. Entonces, hay una intencionalidad y perseguimos determinadas finalidades. Un segundito, por favor. Ahí está. Uy, puse no admitir. Le dicen, por favor, a Elian Rodríguez, no, Elian Ibáñez, que vuelva a pedir ingreso. Me equivoqué de botón. Bien. Otra de las cuestiones que vuelve necesaria la programación tiene que ver con que operamos en situaciones de restricciones. Restricciones en cuanto a tiempo, restricciones en cuanto a qué es lo que propone el diseño curricular como aquello que ha de enseñarse, ¿sí? Y finalmente esto de pensar nuevamente, digo pensar nuevamente porque lo trabaja Gibbs, el hecho de que operamos en ambientes complejos. Son múltiples las variables que inciden en el proceso de enseñanza, entonces es necesario considerarlo. Ahí está, Elian. Discúlpame por haber puesto no admitir anteriormente. Y entonces, de algún modo, cuando hablamos de programación, es pasar un poco, como les decía, concretar esta hipótesis de trabajo,
pasar de esa selección que vamos a encontrar en los diseños curriculares al trabajo en clase, al trabajo diario, ya sea, como les decía, en una clase, en una secuencia o en una unidad. Esto que ustedes pueden leer ahora en la placa es tomado del texto de Feldman. Habrán notado que este autor recupera las ideas que Palamides y Gibbs dan acerca de cualquier proyecto, plano, programa, esta idea de que implica una representación. Yo me represento algo, ¿sí? En función de un cierto estado de cosas y en función de lo que yo espero que vaya a suceder. Implica una anticipación. La planificación de la enseñanza es anterior a la enseñanza. Yo, si bien voy a ir tomando decisiones en el transcurrir de ese proceso de enseñanza, ha de ser mayoritariamente anticipada. Cada una de las acciones han de ser anticipadas. Y la tercera cualidad que aparece en cualquier proyecto, programa, plano, planificación, es entender que es un intento, tiene el carácter de prueba, ¿sí? No va a ser una realidad. Por eso decimos, es nuestra hipótesis de trabajo, siempre va a tener algún nivel de incertidumbre, pero en esta formulación de nuestra hipótesis de trabajo, que vamos a llamarlo plan de clase, que vamos a llamarlo secuencia didáctica, que vamos a llamarlo unidad didáctica, en esta hipótesis de trabajo vamos a tratar de considerar y de anticiparnos y de representar la mayor cantidad de variables posibles. Entonces, esto que mencionaba recién, en relación al pensamiento del profesor en la planificación y en la programación, como la puesta en concreto de esa hipótesis de trabajo, hay un pensamiento anterior que corresponde a una primera etapa. Lo vamos a llamar pensamiento preactivo, porque es en el momento en cuando nos sentamos a analizar cada una de las acciones que vamos a llevar adelante, las ventajas, las desventajas, vamos a seleccionar ciertos elementos, vamos a tomar decisiones antes de. ¿Antes de qué? Antes de poner en práctica esa hipótesis de trabajo. Mientras estemos llevando adelante la programación de una clase, de una secuencia, de una unidad, vamos a tener que tomar decisiones sobre ciertas cuestiones que ocurren en ese momento, ¿sí? Las situaciones de enseñanza difieren entre ellas y es lo que caracteriza un poco la enseñanza, esto, ¿no? De trabajar con personas, de que cada una de las personas es única, entonces en cada clase nos vamos a encontrar con situaciones únicas e irrepetibles y en ese accionar también vamos a estar tomando decisiones, ¿sí? A ver, digo, esto de poder anticiparnos a la mayor cantidad de situaciones que puedan suceder, pero si sucede algo inesperado, poder tomar una decisión al respecto, saber cómo manejarnos sabiamente con respecto. Y en un tercer momento, hay un pensamiento llamado post-activo, esto es después de haber enseñado, ¿sí? Cuando revisamos nuestra planificación sobre lo que ocurrió en la clase, sobre, no sé si hablar de éxito o fracaso, sino qué cosas podemos sostener y salieron bien, qué cosas debemos modificar a futuro, teniendo en cuenta lo sucedido con esa programación. Entonces, de algún modo, planificamos y pensamos nuestra hipótesis de trabajo en un primer momento, la llevamos adelante y ahí seguimos tomando decisiones y después evaluamos acerca de los resultados de esa planificación. Bien, esto es un poco recuperar cuáles son las variables o elementos que pueden aparecer en una planificación. De algún modo son convenciones, podemos modificar la etiqueta, ¿no? Pero todas responden a ciertas preguntas que son las que orientan la cursada, ¿no? ¿Para qué voy a enseñar esto? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Cómo voy a organizar la clase? ¿De qué manera van a trabajar los estudiantes? ¿Cómo voy a evaluarlo? De algún modo responde a esa serie de preguntas. Y formaba parte de una de las propuestas de actividades que ustedes pudieran reconocer
cada uno de estos elementos en una planificación real. Y esa planificación real justamente era una planificación anual que en algún momento presenté en un colegio, ¿no? Y que ustedes puedan identificar los componentes. Entonces, esto es una planificación, como lo dice, es una planificación para todo el año. Tenemos los destinatarios, es un segundo año, y podemos leer, por un lado, los propósitos y los objetivos, es decir, el para qué de la enseñanza. Podemos llamarlo finalidades. ¿Para qué he de enseñar esto? Y acá es donde tanto Gibbs como Feldman hacen una distinción entre propósitos y objetivos. Mi pregunta es, ¿esto ya lo llegamos a ver antes del receso? ¿Llegamos a revisar la diferencia entre objetivos y propósitos? Estaba en el último texto. Bien, en el texto de Feldman, pero no lo vimos en la clase No, presencial. no, en la clase presencial no. Habíamos visto, hasta donde yo me acuerdo, con qué clase de contenidos eran. Ah, Eh, ok. Bien, Después no, lo había mandado por PDF, profe. bien, buenísimo. No habíamos llegado a charlarlo. Perfecto, entonces va a venir súper bien el repaso. Bien, entonces les decía, vuelvo a la placa anterior, estas variables que aparecen en el texto de Gibbs, que son mencionadas también en el texto de Feldman, tal vez con otros nombres, son de algún modo los componentes que van a aparecer en cualquier planificación de la enseñanza. Entiéndase que sea un plan de clase, una secuencia, una unidad. Y, como les decía, responde a determinadas preguntas. En este caso, las finalidades, ¿para qué voy a enseñar esto? Y por un lado voy a tener propósitos y por otro lado voy a tener objetivos. ¿Sí? Son dos maneras distintas de pensar las finalidades. ¿Una excluye a la otra? No, de hecho, en este ejemplo ustedes tienen los dos, tienen propósitos y tienen objetivos. ¿Dónde encontramos la diferencia? En que los propósitos son punto de partida y es lo que el profesor pretende hacer, es lo que el profesor o la profesora pondrá a disposición de los alumnos, ¿sí? Entonces, como ejemplo, promover experiencias variadas con procesos de trabajo es algo que hace el docente, es algo que hace la profesora, es punto de partida, es lo que es la intención de esa docente. En este caso tenemos como ejemplo fomentar el trabajo colaborativo y facilitar la construcción de nuevos conocimientos por reestructuración o ampliación de los conocimientos iniciales. ¿Sí? Propósitos siempre punto de partida. Mientras que los objetivos remiten a es un punto de llegada, porque es lo que yo espero que los alumnos logren o sepan hacer. ¿Sí? Entonces yo espero que puedan relacionar el uso de ciertos materiales con la capacidad de conducción. Yo espero que los alumnos puedan ejemplificar en objetos de uso cotidiano. Yo espero que los estudiantes puedan indicar materiales adecuados o inadecuados para ciertos usos según su capacidad de conducción. ¿Sí? Mayoritariamente, las finalidades se expresan en términos de objetivos, como los logros de los estudiantes. Pero es importante también pensar y empezar a incorporar, bueno, ¿y el docente qué intenciones tiene con respecto a esta propuesta de enseñanza? ¿Qué es lo que va a poner a disposición de sus alumnos? Entonces acá estamos en uno de los elementos de cualquier programación, lo podemos poner como propósitos, lo podemos poner como objetivos, en algunos casos aparece como metas, puede aparecer como expectativas de logro, ¿sí? Cuando esas metas son a largo plazo y remiten al logro de competencias. De hecho, en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires aparecen expectativas de logro y se mencionan algunas. ¿Qué nos dice Neus San Martín con respecto a los objetivos? Deberían de ser pocos y básicos. ¿Sí? No vayamos a la lista de todos los objetivos que deberían de lograr los estudiantes porque se desvirtúa un poco cuál es la intencionalidad, que justamente tiene que ver con el para qué de la enseñanza. Entonces,
Las listas largas no sirven para nada, de algún modo, y tampoco se puede llegar a cumplir. Entonces, siempre cuando pensemos objetivos pocos, básicos, precisos, y que de algún modo exista interrelación entre eso que se explicita, entre eso que aparece en el papel, entre eso que está por escrito en la planificación y lo que se refleja en la selección de actividades que voy a llevar adelante, ¿sí? Entonces, si por ejemplo uno de mis objetivos es iniciar, iniciarse en un camino hacia la lectura y la escritura en ciencias, es uno de los objetivos que tengo acá para el ciclo, es decir, para todo este curso, durante todo este año, que los estudiantes se puedan iniciar en un camino hacia la lectura y la escritura en ciencias, mis propuestas de enseñanza tienen que colaborar con esto, presentar diferentes tipos de textos, cómo analizar esos textos, de qué manera construir textos científicos, enseñar a leer y escribir, ¿sí? Por eso la importancia de la coherencia entre lo que se explicita y lo que se refleja. Este cuadro también es de Neus, aparece en el capítulo del diseño de unidades didácticas y les presenta algunas alternativas de cómo poder formular los objetivos. A ver, los profes, nos fijamos que estén formulados en infinitivo o cómo comienza. No, lo que los profes revisamos al momento de leer, por ejemplo, un listado de objetivos, es que realmente remitan a los logros de los estudiantes y que tengan que ver con esto, ¿no? Con las intencionalidades y con el para qué estoy enseñando esto. Bueno, esto es un poco como orientación, ¿no? Y de hecho, una de las actividades es que ustedes puedan formular dos objetivos, que elijan un núcleo de contenidos del diseño de primero, que lo desarrollen, lo desglosen en un entramado conceptual y que formulen dos objetivos. Lo pueden hacer especificando el contenido, por ejemplo, en este caso, al finalizar la unidad didáctica, el estudiante tendría que desarrollar la capacidad de aplicar la visión cinético-molecular de la materia, ¿sí? Esto especificando el contenido. Puedo hacerlo especificando una acción, ¿sí? Entonces, al finalizar esta unidad, esta secuencia o esta clase, se espera que el estudiante pueda desarrollar la capacidad de comparar, revisar, explicar, ¿sí? Lo puedo pensar desde el punto de vista del estudiante. El estudiante tendría que o especificar el contexto en el cual los estudiantes deberían demostrar esos aprendizajes, ¿sí? Tendría que desarrollar la capacidad de aplicar la visión cinético-molecular en la interpretación de fenómenos macroscópicos, ¿sí? Con esto un poco contarles que no existe un formato, un modelo para la redacción de contenidos, perdón, de objetivos, sino que vemos si cumple o no con dar cuenta de cuál es la intencionalidad, ¿sí? ¿Para qué quiero que los estudiantes aprendan sobre cuáles son los logros de los estudiantes? Si seguimos analizando este ejemplo de planificación anual, nos encontramos que, bueno, teníamos, por un lado, los propósitos y los objetivos del año, ¿sí? De hecho, los objetivos del ciclo son objetivos generales, esto de describir y explicar fenómenos utilizando teorías, observaciones, conceptos y modelos, no es algo que se logra en una clase, sino que es trabajo de todo un año, por eso aparece como un objetivo general. Y después nos encontramos con una selección de contenidos y una secuenciación de contenidos. Esa selección de contenidos corresponde con lo que figura en los diseños curriculares, en este caso para el segundo año. La secuenciación, ¿sí? Ya es decisión del docente, y cuando hablo de la secuenciación doy cuenta de qué contenido se va a enseñar en primer lugar, qué contenido se va a enseñar a posterior,
cuál es el que le sigue. O sea, en qué orden los estudiantes deberían de ir apropiándose de esos contenidos. Entonces podrán ver que en este caso, para esta planificación anual, la propuesta en esa institución era hacerlo en esta parrilla. Esto no ocurre siempre, esto es tan solo un formato, un ejemplo. Encontramos que además de plantearse objetivos para cada una de las unidades, objetivos que ya son específicos, tengo la selección de contenidos, aparece una temporalización, esto es, qué tiempo le voy a dedicar aproximadamente, cuándo voy a trabajar estos contenidos. En este caso, como es anual, se mencionan los meses para esta primera unidad de marzo y abril. Y en esta misma grilla se señalan cuáles han de ser las actividades de enseñanza. Sobre esto vamos a volver a continuación, pero primero quiero detenerme en lo que es la secuenciación de contenidos. La secuenciación de contenidos, Feldman, ¿sí?, en el capítulo 4 de programación, habla de tres posibilidades, ¿sí?, tres tipos de secuencias, ¿no? Y cuando hablamos de secuencia, hablamos del orden de esos contenidos. La secuencia lineal, la secuencia concéntrica y la secuencia espiralada. En una secuencia lineal, vamos a pensarlo en una planificación anual. En una secuencia lineal, una unidad y otra, o sea, todas las unidades tienen el mismo peso. Entonces yo puedo empezar trabajando, no sé, con astronomía y después pasar a trabajar seres vivos y después puedo pasar a trabajar, no sé, materiales y energía. Digo, no hay correlación entre unidades. Cada una es independiente, comienza una unidad didáctica, se finaliza esa unidad didáctica y se da comienzo una nueva. Eso es una secuenciación de contenidos lineal. En las secuenciaciones concéntricas, lo que se espera es ir aumentando progresivamente la densidad de información con respecto a algunos ejes, ¿sí? Entonces, a medida que avanza en el tiempo, aumento la densidad informativa, aumento el grado de complejidad. Una segunda opción de secuenciación. Y la tercera opción, que es tal vez la opción que sugerimos y la opción que quisiéramos encontrar en nuestros estudiantes, en sus prácticas, en sus clases, en sus programas anuales y demás, es la secuenciación espiralada, ¿sí? Entonces, en esta secuenciación de contenidos, se vuelve sobre sí mismo, o sea, vuelvo a trabajar, pero en cada vuelta recupero esos conocimientos que abordé con anterioridad y los enriquezco, ¿sí? Entonces, de algún modo es todo el tiempo ir retomando contenidos que se han ido trabajando y relacionándolo con los nuevos contenidos y enriqueciendo esos nuevos contenidos. Supónganse que en un principio trabaja en la noción de sistema, ¿sí? De sistema, como la interrelación de partes, sistemas abiertos, la entrada y salida de materiales. Cuando están trabajando, luego avanzan en el tiempo y están trabajando con organismo humano, pueden recuperar esta idea y pensar en el organismo humano como un sistema. ¿Y por qué un sistema abierto? ¿Sí? ¿Qué ocurría con los sistemas abiertos? Recupero lo anterior y lo enriquezco porque ahora lo estoy trabajando desde un ejemplo que es el organismo humano. Y bueno, después sigo avanzando y puedo hablar de la célula también como un sistema abierto. Entonces, siempre se recuperan las ideas y se retoma. Por eso esta es la propuesta que debería de ser llevada en las aulas idealmente, ¿no? Esto de ir recuperando los diferentes contenidos y poder enriquecerlos en cada vuelta. Es volver sobre los temas, sobre los conceptos, sobre las ideas, sobre los valores, una y otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad nunca terminamos de aprender. Entonces siempre hay algo nuevo que sumar, hay una nueva conexión que establecer, hay nuevas preguntas que formularse, hay nuevos contextos de aplicación. Entonces,
Esto en relación a cómo secuencio los contenidos. Bien. Y acá vamos a un poco a, bueno, si seguimos identificando los elementos presentes, tenemos las finalidades, metas, objetivos, expectativas de logro, propósitos, como sean planteadas, la selección de contenidos, selección que recordemos se hace, bueno, esto es secuencia espiralada, selección que se hace en función de diferentes criterios. Teníamos criterios desde el campo disciplinar, criterios desde la estructura del alumno y criterios del contexto. En un momento hablamos de, desde el campo del alumno, la significatividad y la funcionalidad como criterios de selección de contenidos. Desde el contexto hablamos de la relevancia sociocultural que pueda tener ese contenido, ¿no? Al momento de seleccionarlo. Los organizamos, en este caso organizados en unidades, secuenciados de forma espiralada, la secuenciación también puede ser lineal o concéntrica, y aparece como elemento de cualquier planificación, programa o proyecto, las tareas y actividades. Bien, y acá es necesario diferenciar, por un lado, entre estrategias de enseñanza y las actividades propiamente dichas. Para esto, cuando termine este encuentro sincrónico, voy a subirles un material de Rebeca Nijovic, del libro Estrategias de Enseñanza, que justamente va a retomar y con mucha riqueza a qué llamamos estrategia, qué características han de tener, por qué es la vinculación entre la teoría y la práctica, y que las define justamente como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza. Y en ese conjunto de decisiones que toma tiene que ver con cómo concibe al estudiante, qué factores ha de tener en cuenta, qué tipo de aprendizaje quiere promover. Entonces, una estrategia de enseñanza podría ser la exploración, otra estrategia de enseñanza podría ser la clase expositiva, que tal vez es la estrategia que más abunda, sin, sin connotarla de forma negativa, porque gran parte de la tarea docente tiene que ver con la explicación. Un poco diferenciar el concepto de estrategia con el concepto de actividades, porque nuevamente si volvemos a este ejemplo de planificación, acá, donde dice actividades de enseñanza en la parrilla, tranquilamente podría decir estrategias metodológicas, estrategias de enseñanza. Entonces ahí deberíamos de saber qué tiene que ver con esto. En cuanto a las actividades, sí, vamos a decir que son las tareas que los alumnos realizan para apropiarse de diferentes saberes. Son los instrumentos con los que el docente cuenta y pone a disposición en la clase. A mí me gusta pensar en las actividades como el vehículo que utilizamos para enseñar ese contenido que hemos... ¿Cómo enseñamos un contenido? ¿A través de qué? ¿Cómo hacemos que ese alumno se haga de ese contenido? Bueno, justamente a partir de la selección de actividades, y digo selección porque muchas veces vamos a recurrir a actividades ya elaboradas por otros colegas, docentes, a la creación de actividades, porque en ocasiones somos nosotros quienes vamos a estar generando estas tareas de manera creativa, innovando un poco, o la reformulación. Vamos a tomar algunas propuestas de tareas elaboradas por otros y vamos a adecuarlas a las características del grupo a quienes pretendemos enseñar. Y acá, con respecto a las actividades, vamos a tener una primera clasificación, y digo primera porque después vamos a ver otras, en donde, este es en el texto de Neus, en el texto de Neus Almartí, el diseño de unidades didácticas. Neus va a clasificar las actividades según la finalidad que persigue. ¿Sí? O sea, me pregunto, esta actividad, ¿qué finalidad persigue? ¿Para qué estoy haciendo esta actividad? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y entonces va a diferenciar entre actividades de iniciación, las llama exploración, explicitación de ideas, problemas iniciales. Vamos a mencionarlas como iniciación y con eso
para esta materia es suficiente. Actividades para promover la evolución de los modelos iniciales, ¿sí? Otros llaman actividades de desarrollo, de introducción de nuevas variables, de reformulación. Actividades de síntesis o de elaboración de conclusiones, de estructuración del conocimiento y actividades de aplicación o transferencia a otros contextos. Entonces, como para ser un poquito más explícita con estas cuestiones, vamos a ejemplos bien prácticos. Las actividades de iniciación, ¿sí? Las de iniciación. Digo, se clasifican según la finalidad. ¿Qué finalidad van a perseguir las actividades de iniciación? Permitir que el alumno pueda explicitar qué es lo que conoce en relación a un determinado tema, ¿sí? Por otro lado, si son de iniciación, a mí como docente me va a permitir reconocer cuál es el punto de partida. O sea, ¿qué saben estos estudiantes acerca de? Vamos a buscar que estas actividades sean actividades cortas, actividades que motiven, ¿no?, al estudiante, que permitan poner a ellos en el lugar de, bueno, ¿qué sé en relación a este tema? Se me ocurre, vamos a estudiar origen de las primeras formas de vida, ¿sí? Entonces, una actividad de iniciación tranquilamente puede ser, ¿cómo te imaginas que fueron las primeras formas de vida? Realiza un dibujo o hace una descripción. Entonces, yo de ese modo estoy poniendo luz sobre qué sé en relación a ese tema. A mí como profe me permite identificar qué saben ellos en relación a ese tema. Es una actividad breve. O de dibujar o de describir cómo se imaginan que fueron las primeras formas de vida, ¿sí? En cuestiones vinculadas a la química, puedo, no sé, presentar algún diseño experimental, ¿sí? Porque de hecho, según la intención que tenga esa experiencia o ese experimento, puedo ubicarlo en alguna otra de estas categorías. Puedo empezar una clase con la realización de una actividad experimental. Puedo empezar una clase, por ejemplo, preguntando cuestiones que no son obvias, pero que llevan la presentación de un problema. ¿Qué pasaría si, no sé, nuestros huesos no tuvieran la composición que tienen actualmente? ¿O qué pasaría con nosotros si no existiera el esqueleto como tal? ¿Sí? Llegamos a la problematización o a la predicción de ciertas situaciones, o bien puedo presentar una noticia, o bien puedo presentar un video, o bien puedo presentar cualquier, eh, cualquier recurso que utilice y que permita poner al alumno en una situación de qué sé en relación a este determinado tema y que permita que el docente pueda reconocer qué saben los estudiantes acerca de un determinado tema, es una actividad de iniciación. Luego pasamos a ese segundo tipo, que son las actividades de evolución de los modelos iniciales, que es cuando presento, de algún modo, propuestas más cercanas a modelos científicos. Puede ser a partir de una explicación docente, puede ser a partir de la visualización de un video, puede ser a partir de la realización de una experiencia, puede ser a partir de la lectura de un material. Digo, las opciones son múltiples, pero tienen que permitir que esa idea inicial que han explicitado anteriormente comience a acercarse o a confrontarse, en primer lugar, a confrontarse con eso que se conoce y acercarse cada vez a modelos científicos. Volviendo al ejemplo del origen de la vida, les pedía a mis estudiantes que hagan un dibujo o una descripción de cómo se imaginan que fueron las primeras formas de vida, ¿sí? Y después podemos trabajar con una analogía, como es la analogía que compara y concentra todo lo que es la edad de la Tierra en un almanaque y da cuenta de los diferentes fenómenos que fueron ocurriendo. Y, por ejemplo, no sé, digo, si en un primer dibujo uno de los estudiantes, para representar a los primeros seres vivos,
hace un campo verde y, no sé, y dibuja un dinosaurio, ¿cuándo fue el origen de la pluricelularidad? ¿Cómo fueron las primeras formas de vida? ¿Pudo haber sido un dinosaurio, una primera forma de vida? ¿Eso que pintaste de verde, qué es? ¿Es una pradera? ¿Qué esto verde? ¿Qué representaría? ¿Acaso las plantas no son seres vivos y son unicelulares o pluricelulares? Empezar a confrontar y a cuestionar estas ideas iniciales con modelos cada vez más científicos. Entonces, de hecho, en esta secuenciación, en esta clase, primero pido que dibujen cómo se imaginan un ser vivo o lo describan. En segundo lugar, presento una analogía en donde aparecen los diferentes eventos importantes en la historia de la vida, el origen de la vida, el origen de los pluricelulares, el pasaje de la vida acuática a la vida terrestre. ¿Por qué no mencionar cuando tenemos el origen del hombre y reconocernos como que somos una especie que recientemente está en este planeta? Como para hacer evolucionar ese modelo inicial. En las actividades de síntesis es un poco, que sería el tercer momento, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendí? Y acá la sugerencia es que las actividades de síntesis sean individuales. Si bien puede existir un momento de puesta en común y todos damos cuenta de que aprendimos, como cada uno tiene su propio estilo, su propio ritmo de aprendizaje, se sugiere que sean actividades que obliguen al estudiante a hacer algo por sí mismo. Entonces, y solos, ¿no? Digo, con la guía y la orientación del docente, pero que tenga que ver con sus aprendizajes. Puede ser la realización de un esquema conceptual, puede ser la formulación de un escrito, puede ser proponer ejemplos, digo, algo que se realice de forma individual. Bien, y luego tenemos las actividades de aplicación o de contextualización. Esto es cuando llevamos ese conocimiento a un nuevo contexto, a una nueva situación. Entonces, estuvimos trabajando origen de la vida, estuvimos trabajando origen de las primeras formas de vida, estuvimos trabajando qué características tenían estas primeras formas de vida. Bueno, ¿por qué no planteamos algo acerca de, ¿es posible encontrar vida en Marte? ¿Qué características deberían, o qué debería de observar un investigador en Marte para poder hablar de la posibilidad de existencia de vida? O presentarles, no sé, en el año 2010, tal laboratorio logró sintetizar una forma de vida artificial. ¿Es un ser vivo? ¿No es un ser vivo? Digo, ¿es posible crear vida? ¿Sí? Llevarlo a otro contexto. Bien, eso es con respecto entonces a actividades, y vamos a tener mucho más para trabajar en actividades, y vuelvo al ejemplo de planificación donde encontraba los elementos. Entonces, empiezo a distinguir la presencia de las intencionalidades, las finalidades como objetivos o como propósitos, la selección y la secuenciación de los contenidos y las propuestas de actividades. Y en esta planificación, un apartado sobre evaluación. De todos estos elementos, ¿qué me estaría faltando? De todos estos elementos o variables en esa planificación que aparece como ejemplo. ¿Tenemos metas, objetivos, expectativas de logro? ¿Aparece ese primer componente? Sí, aparece. Sí, le aparecen como objetivos y como propósitos. ¿Tenemos una selección de contenidos? Sí, sí. Sí, están seleccionados, están secuenciados, y ahí tenemos la organización y la secuenciación. ¿Tenemos las propuestas de tareas y actividades? Sí. También está. Sí. ¿Aparece la selección de materiales y recursos?
No, no aparece. No, eso no está. ¿Sí? Ahí ya tengo un elemento que no está. ¿Aparece la participación de los alumnos? No. Tampoco. ¿Y no estarían incluidas como las actividades o eso no se incluye? O sea, ¿no van como un combo? La participación de los alumnos tiene que O, ver, a ver si, sí, en la clase, en el debate. No sé. de algún modo nosotros cuando planificamos o programamos la enseñanza, hay ciertas cuestiones que debemos dejar explícitas por si algún otro docente, y esta es una de las características de la planificación, que ha de ser de carácter público, tiene acceso a esa planificación. Supónganse que ustedes han planificado una secuencia didáctica, un suplente viene a cubrirlos y entonces va a leer y va a trabajar con su programación de su secuencia didáctica. Entonces, esta actividad ha de ser grupal o ha de ser individual. Son ciertas aclaraciones que tienen que ver con la participación de los alumnos. Van a trabajar de manera individual, van a trabajar de manera grupal, van a realizar prácticas de coevaluación. Digo, son cuestiones que tenemos que definir. Tal vez no aparece en esta planificación, en este ejemplo, porque es anual. ¿Sí? Entonces, no voy a especificar tanto las tareas y actividades que ellos van a realizar, pero sí en una de una clase. En cuanto a la organización del escenario, ¿qué nos dicen Gibbs y Palamidesi con respecto a esto? ¿Qué implica la organización del escenario? ¿Qué sería? ¿O qué entienden ustedes por organización del escenario? Con los recursos que cuenta la institución, no sé. Ahí sería, claro, ese Para sería poder plantear. Bien, yo tengo, cuando pienso en este ítem de la organización del escenario, tengo que considerar el tiempo del cual dispongo, del espacio del cual dispongo y entonces la posibilidad de agrupamiento o no. Voy a realizar no sé, una actividad experimental como parte de mi plan de clase. Esa actividad, ¿la voy a realizar en el laboratorio o la voy a realizar en el aula? Tomar esta decisión tiene que ver con esto, tiene que ver con planificar la enseñanza. En relación con los materiales y recursos que cuenta la institución, ya tenemos ese otro ítem, selección de materiales y recursos, y no quiero dejar pasar acá que los recursos no son solo recursos materiales, no es solo hablar de la posibilidad de la lámina, el proyector o lo que sea, sino también recursos humanos. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, invito a un especialista a participar de alguna clase, forma parte de algún proyecto, ese recurso humano también es pensado, es anticipado como parte de la planificación de la enseñanza. Entonces, retomando esto, en esa planificación anual me está faltando la selección de materiales y recursos que no figura, cómo va a ser la participación de los alumnos y acá atendiendo a la diversidad de los alumnos, la necesidad de individualizar cada uno de los estilos de aprendizaje, la imposibilidad de reconocer los diferentes estilos de aprendizaje, pero la necesidad de plantear tareas que no sean siempre idénticas para poder cubrir la mayor cantidad de alumnado posible. Y la organización del escenario, ¿no? Que esto es lo que les decía anteriormente. ¿Cómo voy a agruparlos? Los estudiantes van a seguir dispuestos en ese orden establecido de un banco tras otro. En este caso, digo, pensando en un regreso seguro a las clases, la organización de los bancos a 90 centímetros de distancia uno de otro, a 1.5 de distancia, la organización de los estudiantes en el aula o en el patio o el uso de la biblioteca o el uso del laboratorio, tiene que ver con esto. Y tiene que ver con todas estas decisiones que hemos de tomar, ¿sí? Porque si no, nos encontramos, dejo de compartir,
nos encontramos con esto que sucede en la película. De los presentes que están aquí, ¿no? ¿Alguno pudo ver la película? Porque ya que no pudieron terminar la actividad y van a tener otra propuesta, ¿quiénes sí pudieron ver la peli? Yo sí pude verla, profe. Bien, Flor, ¿y podés comentar un poco qué fue lo que pasó o por qué esta película tiene relación con la planificación docente? Sí, tiene bastante relación con respecto a que el principal aspecto, el docente no planificó. Eso es algo principal, ¿no? No planificó, entonces no pudo anticipar lo que iba a suceder. Eso fue algo clave, digamos. Bien, es eso que estás diciendo, Flor. Si bien es una película basada en un experimento real, el final es ficción, pero da cuenta un poco de que este docente no planificó su enseñanza, llevó adelante un proyecto que termina, en este caso ficticio, pero digo, no puede ocurrir realmente, puede llegar a ocurrir, ojalá nunca ocurra, eh, terminó con el suicidio de uno de los estudiantes y una reivindicación de ideas en el contexto en el que ocurre, ¿no? Que se creían ya superadas o abandonadas. Y acá nuevamente vamos un poco a la relación con el texto de Girs y Palamides sobre cuáles son los condicionantes de la planificación, ¿sí? Lo primero que relacionamos con la película es que el docente no planificó la enseñanza y como no planificó la enseñanza no pudo anticiparse a lo que se venía, no pudo anticiparse a que sus estudiantes podían llevar adelante ciertas prácticas y que esas prácticas atentarían contra ellos mismos. Entonces, por un lado, pensamos, no hubo planificación y tampoco tuvo en cuenta ni las características de la planificación ni los condicionantes. Uno de esos condicionantes es el carácter social histórico que tiene la planificación. Ustedes dentro de 2 años, 3 años van a estar planificando para estudiantes del año 2022, 2023, 2024. Y dentro de 10 años van a estar planificando para estudiantes del 2030 en otro contexto, en otra situación, ¿sí? Y eso va a ser un condicionante. Quienes nos encontramos de este lado de la pantalla en pandemia, nos encontramos planificando, programando y revisando nuestras clases desde esta situación histórica que nos tocó vivir a todos. Digo, y es un condicionante el de la planificación. Eh, Luego, la complejidad de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje es otro de los condicionantes. Esto que decíamos, ocurren muchas cosas al mismo tiempo y tenemos que tratar de prever la mayor cantidad de variables para poder tomar mejores decisiones. Y el hecho de que existan distintos niveles de mediación hasta que llega a nuestra clase. Decisiones que tienen que ver con la macropolítica, decisiones que tienen que ver con qué se ha de enseñar y qué no se ha de enseñar, decisiones que tienen que ver con el proyecto institucional, con el proyecto educativo. Bien, y por otro lado, en cuanto a las características de toda planificación, rescato esta idea de que ha de ser pública. Debo de permitir que otros puedan acceder a mis unidades, a mis planificaciones, como un documento compartido, porque el trabajo es como colectivo docente. Es importante que aprendamos a planificar como área, que aprendamos a planificar como, no sé, el departamento de ciencias, que aprendamos a planificar entre el docente del turno mañana y el docente del turno tarde, entre el docente de segundo y el docente de tercero, para que tenga sentido el trabajo que realizamos en la escuela, para que no sea el trabajo de locos solitarios, sino que sea de un colectivo profesional que estudió y toma decisiones con respecto a la enseñanza de la biología, la física o la química, en el caso de nosotros que somos profes de ciencias. Bueno, bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, un poco